a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el tema de fondo, que tenía que ver con la ley sancionada en el 2009. Los artículos, digamos, que estaban en cuestión eran los 41, 45, 48 y 161, que tiene que ver con el plan de desinversión que tiene que llevar a cabo aquellos que tienen en su poder las licencias de los distintos medios de comunicación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad que, bueno, estamos muy contentos. Lo que ha pasado con el fallo de la Corte. Pues sí, ¿están queriendo que espere? Esperamos. Larry. Perfecto. Sí. Sí, claro, sí, estamos contentos. ¿Estamos ahora sí? ¿Cómo sí? No, por favor. Bueno, decía buenas tardes a todos y todas nuevamente. Agradecerles que estén acá. Por supuesto, creo que un día muy importante para la democracia, un día muy importante para la libertad de expresión, un día muy importante para las instituciones de la democracia. Esto que se ha resuelto hoy, que la Corte ha resuelto hoy, lo que hace es ponerle fin a estos tiempos de incertidumbre sobre esta ley de la democracia que dejó atrás un decreto de la dictadura militar, y esta ley profundamente democrática y profundamente comprometida con ampliar y profundizar la democracia, entendiendo la democratización de la palabra, la democratización de las voces, como un paso fundamental para profundizar y ampliar nuestra democracia. Por eso, esta ley, que hoy es totalmente ratificada por la Corte, donde claramente todos los artículos que estaban en discusión fueron consolidados, fueron ratificados, tal cual estaba en la ley, tal cual lo establecieron los legisladores. Es un paso fundamental para poder avanzar en la aplicación integral de la misma. También todos sabemos que la justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de la ley, pero no se puede tardar 4 años para esto, así lo hemos vivido. Lamentablemente tuvimos que esperar 4 años por las medidas dilatorias y por las estrategias que tenía un grupo concreto, un grupo que no quería cumplir la ley, un grupo que ofreció resistencias permanentemente para no cumplir lo que la ley establece. Pero bueno, esto se ha resuelto, hay un fin entonces en esta incertidumbre y hoy estamos con la posibilidad de la aplicación integral. Y digo que es llena de alegría porque son muchísimos años, no solamente los 4 años sino que también son casi 30 años de debate de la democracia, son 30 años de hombres y mujeres que de distintos rincones de la patria debatieron, discutieron en profundidad, como también lo dice hoy la Corte en su fallo, el reconocimiento a la profundidad del debate de esta ley, a cómo se ha trabajado, a los foros que se han desarrollado en el conjunto del país, a esa cantidad de organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, que durante años debatieron para tener una ley de la democracia que transforme la comunicación y para que garantice que la comunicación sea un derecho para el conjunto de los compatriotas en nuestra patria. Y en ese sentido digo también el reconocimiento a los legisladores no solamente del mundo oficialista de nuestro mundo, sino también del espacio opositor, que también votaron esta ley. Quiero decir, una ley que fue construida con amplias mayorías en el Parlamento Nacional, y en ese sentido lo que estamos hoy es pudiendo aplicar, esta ley, que es hija de ese debate y hija también, por supuesto, de la voluntad transformadora de un proceso político como el que vive la Argentina, que tiene como rasgo de identidad constitutivo la distribución, y en este caso también la distribución democrática y equitativa de la palabra. Y es una ley profundamente comprometida entonces
con la libertad de expresión. Por eso la alegría de todos los sectores hoy, todos los que hacemos una apuesta profunda a ampliar y mejorar nuestra democracia. Es una ley que celebramos siempre y que hoy celebran todos los sectores democráticos que entienden que la Argentina es plural, diversa, multicolor y que eso tiene que ocupar el centro de la escena pública y que el conjunto de las voces de nuestro país, con sus tonadas, con sus matices, con sus culturas, con sus tradiciones, en el conjunto de la patria tienen que ocupar el centro de la escena pública, tienen que poder elevar su voz y en ese sentido esta ley que tiene esos dos grandes objetivos de generar nuevas herramientas comunicacionales y a su vez enfrentar las tendencias monopólicas, la concentración mediática que lesiona la libertad de expresión, hoy se puede aplicar integralmente. Hace pocos días celebrábamos los 4 años de la ley y todo lo que pudimos hacer en materia de generación, de fomento, de potenciar las nuevas herramientas comunicacionales. Celebramos las nuevas horas de producción de contenidos audiovisuales, celebramos la cantidad de señales, radios, canales, tanto del sector privado, del sector público, como de las organizaciones comunitarias sin fines de lucro, esas nuevas herramientas que se generaron al calor de la aplicación de la ley, que además generó directa e indirectamente más de 100.000 puestos de trabajo, y decíamos en esa celebración de los 4 años que había una sensación agridulce, porque el otro capítulo, el que tiene que ver con enfrentar las tendencias monopólicas, no se podía aplicar, y eso también lesiona la libertad de expresión. Bueno, hoy, con sinceridad, celebramos y estamos contentos de que empieza un camino donde a partir del día de hoy se aplica integralmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por lo tanto, el objetivo de tantos años de debate y el objetivo de los legisladores de tener una herramienta para garantizar la libertad de expresión y para que no haya ese gigante tomatodo que yo describí muchas veces, que toma gran parte del mercado y no permite que otros tomen la palabra, bueno, todos los objetivos de la ley hoy se empiezan a cumplir a partir de esta resolución. Y lo importante es que en la propia resolución de la Corte ratifica cada uno de estos aspectos, ratifica cada una de las cosas que veníamos diciendo. Yo creo que había quedado muy claro en la audiencia pública qué es lo que defendía cada uno que expuso ahí. Por un lado, el Estado defendiendo una herramienta para garantizar la libertad de expresión y la pluralidad y la diversidad, y por otro lado, una empresa defendiendo pura y exclusivamente intereses económicos particulares. Y lo que es cierto, y hoy lo dice la Corte nuevamente, que ningún interés particular, que ningún interés económico puede estar por encima de los derechos colectivos, el derecho a la comunicación, el derecho a la información. Por lo tanto, ningún interés económico puede frenar la aplicación de una ley de la democracia que busca garantizar el derecho, este derecho al conjunto de los habitantes de nuestra patria. Por eso, digo, si uno mira y lee el fallo, se ratifican los 4 artículos cuestionados y además se ratifica la esencia de lo que nosotros veníamos planteando. Por eso, sinceramente, creemos que hoy es un gran triunfo, no solo de nuestro gobierno, es un gran triunfo de la democracia, es un gran triunfo del conjunto de los hombres y mujeres que en el conjunto de nuestra patria vienen trabajando para que esto sea una realidad desde hace muchísimos años. Así que ahora iniciaremos este trabajo en profundidad y continuaremos el proceso de adecuación que ya otras empresas estaban en marcha, ustedes saben, y ahora sí al conjunto de las empresas del país, porque el conjunto de las empresas del país tienen que cumplir las mismas condiciones, porque el conjunto de los hombres y mujeres que participan del mundo de la comunicación audiovisual tienen que tener las mismas reglas y nadie puede tener coronita, y acá entonces empieza una etapa nueva con la aplicación integral de la ley a favor de la libertad de expresión y a favor de ampliar nuestra democracia en nuestro país. Muchas gracias. Hola. Empezamos con las preguntas. Ahí. Espera. Roberto Adrián Maidana de América y América 24. La pregunta que quería hacer es si a partir de ahora cómo se va a instrumentar en virtud de algunas empresas que ya lo habían empezado a hacer y las demás que esperaban esta resolución. Tiene un cronograma, usted dijo a partir de ahora, ¿de qué manera se va a hacer, sobre todo con el que queda pendiente? El AFCA, la AFCA lo que estableció es un procedimiento para la adecuación, tanto para la adecuación voluntaria como para la adecuación de oficio, y eso está en marcha. Ustedes saben que todas las empresas del país, menos el Grupo Clarín, se presentaron voluntariamente, y ustedes saben también que
que nosotros hemos iniciado un procedimiento con el conjunto de las empresas, tanto en el análisis de la adecuación voluntaria de quienes la presentaron, como también el inicio de la transferencia de oficio o el inicio de la adecuación de oficio que se planteó al Grupo Clarín. Lo que va a hacer el AFCA ahora es darle continuidad al proceso de adecuación, o sea, con los tiempos establecidos, y además, por supuesto, también vamos a analizar concretamente cuáles son los mecanismos o los pasos que hay que dar. Nosotros tenemos una reunión de directorio también el 4 de noviembre, pero bueno, el camino ya está marcado porque el procedimiento se ha establecido. Lo que teníamos era una empresa particular que había representado ante la justicia y que por lo tanto esa medida nos impedía avanzar en relación a esa empresa particular. El conjunto de las empresas está en el procedimiento que el AFCA desarrolló. Y ahora se continúa también ese procedimiento con el Grupo Clarín, que era quien había presentado la medida o presentó esas medidas ante la justicia. Sabatella, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Fernando Alonso de Canal 7. Preguntarle dos cuestiones. Primero, ha trascendido algunas posturas de abogados del Grupo Clarín que dicen que podrían recurrir a tribunales internacionales. No sé si van a considerar esto. Este es el primer tema. Y le pregunto también, ¿en qué momento ustedes van a notificar al Grupo Clarín? Y si el fallo, usted lo habrá leído más que nosotros, le da tiempo al Grupo Clarín para aplicar la adecuación. ¿En cuánto tiempo Clarín tendría que tener ese tope de 24 licencias? A ver, primero, en relación a las presentaciones que pudiera hacer el Grupo Clarín, tienen derecho a hacer lo que quieran. Ahora, eso no es vinculante y nosotros vamos a avanzar, obviamente, con la decisión que ha tomado la Corte. Para nosotros se acabaron las instancias judiciales y lo que hacemos ahora es aplicar la ley integralmente al conjunto de las empresas del país. Porque vale también repetirlo, algo que nosotros hemos dicho muchas veces. Esta es una ley que no es para un grupo, para dos o para tres. Es una ley para el conjunto. Se habló y se habla del Grupo Clarín porque es el único que se resistió a cumplir la ley y además también porque es el que más excedido estaba. Si no, estaríamos hablando de la aplicación integral de la ley con el conjunto de empresas. Ellos tienen todo el derecho a presentarse donde quieran. Eso no es vinculante. Para nosotros está agotada la discusión sobre la constitucionalidad de la ley. No hay ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley. Y digo, si ustedes terminan de leer, nosotros lo terminamos de leer hace poco, ¿no? Hace pocos minutos, pero digo, es muy contundente. La verdad que uno lee, es exactamente lo que nosotros planteamos y es exactamente el espíritu de los legisladores cuando votaron esto en el Parlamento Nacional. Porque habla claramente de que no hay forma de garantizar la libertad de expresión si no hay una intervención del Estado que determine esa regulación en el mercado de la comunicación audiovisual, por ejemplo. Entonces digo, ahora nosotros tenemos todas las herramientas para poder avanzar. Y eso es lo que vamos a hacer. En relación a los tiempos, cuando los plazos para la Corte, y lo dice, están totalmente vencidos, porque en realidad, como ratifica todos los artículos, ratifica cada uno de los artículos, dice también que los plazos establecidos están vencidos. Por lo tanto, lo que vamos a continuar ahora con los mecanismos que establecimos desde el AFCA, para darle, digamos, para que esto se haga, ¿no? Entonces, ¿la aplicación es inminente? Sí, claro, están todos los plazos vencidos, el proceso de adecuación ya está en marcha, lo que hacemos ahora es incorporar a Clarín al proceso de adecuación que ya está en marcha. Por lo tanto, a cumplir la ley todo el mundo. Los plazos que establece el procedimiento del AFCA. Sabatella, buenas tardes. Gonzalo Asís, de TN Canal 13. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Yo tengo dos preguntas para hacerle. Primero, intensificar un poquito más la pregunta de mi colega Fernando. Saber, digamos, si el Grupo Clarín tiene algún plazo para poder planificar esa adecuación o si usted o el AFCA ya presupone que eso ya tiene que estar concretado. Sí, no soy yo, es la Corte la que dice que los plazos están absolutamente vencidos. Entonces, lo que vamos a hacer es con los procedimientos que el AFCA estableció, que tiene tiempos determinados, ¿no? Tiene determinados momentos y eso está establecido en las resoluciones del AFCA y en los procedimientos del AFCA. Lo que vamos a hacer es darle continuidad al proceso de adecuación. A ver, estamos hablando de que pasaron 4 años, ¿no? O sea, es una ley que el Parlamento sancionó
en que pasaron 4 años, que establecía plazos y que esos plazos están absolutamente vencidos. Y en ese sentido, lo que ahora tiene que hacer el Grupo Clarín es, como hace el conjunto de empresas de la Argentina, en los tiempos y en el procedimiento que establece el AFCA, sujetarse a lo que establece el procedimiento del organismo. La segunda pregunta tiene que ver con los criterios de aplicación que aparecen en la Corte. Quería saber cómo recibió usted y la AFCA y cuál es el peso en lo concreto que tienen los criterios que dicen que el Estado afecta la libertad de expresión si por vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada. Y el otro que dice que lo mismo ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios de servicios de los intereses gubernamentales. ¿Qué significa eso? Sí, ¿Y qué peso concreto tiene que la Corte diga esto? Primera cuestión, no estaba en discusión eso en la Corte, lo que está en discusión son los 4 artículos y la Corte ratifica la constitucionalidad de los 4 artículos. Y después con las preocupaciones o con lo que el espíritu de lo que la Corte dice, yo lo comparto. Nada de eso sucede en la Argentina. Comparto. Bien. Mariana Contartesi de 360 TV. Aquí, Martín. Aquí, gracias. Sí. Bueno, en ese mismo sentido, preguntarle, la Corte señala que Clarín puede pedir una indemnización por las licencias que ya no obtenga. Preguntarle si eso es potestad de la AFCA, evaluar en ese sentido, y cómo será el procedimiento en tal caso. A ver, lo que la Corte dice, ratifica concretamente, es lo que está establecido en la ley. La ley prevé que esos derechos que podía tener un licenciatario no pueden estar por encima del derecho a la comunicación, de la libertad de expresión, de lo que el Estado tiene que garantizar. Por lo tanto, el derecho patrimonial no puede estar por encima del derecho a la libertad de expresión. Y entonces, por eso prevé también la ley que hay un resarcimiento, es cierto, en el momento de la adecuación, porque para hacerlo sencillo, tanto sea voluntariamente como de oficio, el que es titular de una licencia, por única vez para adecuarse, en definitiva está vendiendo, y lo que surge de esa venta se lo queda el titular. Por lo tanto, hay de hecho un resarcimiento. Y lo que dice la Corte es algo que es obvio, que ya está claro, que es que si alguien igual se considera afectado, tiene el derecho a presentarse ante la justicia y hacer el reclamo que quiera. Pero como ya sucede en cualquier otra intervención, y eso no es novedad, eso ya está claro, ¿no? Entonces, por eso me parece importante decir, la Corte ratifica el conjunto de artículos, ratifica lo que la ley establece en el conjunto de los artículos, dice, obviamente, al ratificar el artículo 48 en relación a esto, dice que si esto que prevé la ley, el licenciatario dice que no le alcanza, o siente que no le alcanza, tiene derecho, como cualquier ciudadano, como cualquier empresa, en cualquier circunstancia, a presentarse a la justicia a hacer algún reclamo. Y también la Corte, cuando en la pregunta que me hacía tu colega anteriormente, dice qué cuestiones también son importantes garantizar. Y yo digo, nosotros compartimos eso, y esto que a vos te preocupaba, es lo que en la Argentina está garantizado. O sea, ese riesgo no sucede, no está presente, por lo tanto no hay ninguna afectación bajo ningún punto de vista de nada. Sabatella, acá Nicolás Lantos de Página 12. En el fallo la Corte establece que las empresas, para poder mantener, digamos, su condición de existencia, pueden modificar cuadros tarifarios y también prescindir de fuentes de trabajo. En su momento el AFCA había firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo para garantizar la fuente de trabajo de todos los periodistas. Quería saber cuál es el estado actual de ese convenio y cómo se va a actuar para garantizar que no se pierdan fuentes de trabajo en el camino. La Corte, creo que es en la página 42 del fallo, dice que se pueden reajustar los cuadros tarifarios y se pueden prescindir de fuentes de trabajo para que las empresas no pierdan sustentabilidad. Quería saber cómo se iba a actuar en esos casos. Una aclaración con relación a ese punto. Buenas tardes. En realidad lo que dice el fallo es que hay un error de la pericia económica. Cuando hace los cálculos y las proyecciones, dice la empresa manteniendo todos sus costos operativos con menos licencias. Va de suyo que cuando se transfieran las licencias, cuando se transfieran la operatividad, se transfieren también los trabajadores que harán que esas licencias funcionen. Por lo tanto,
da sustento al convenio que ha hecho el AFCA en el sentido de sostener las fuentes de trabajo. Igual una aclaración, y nosotros lo hemos planteado en las resoluciones también del directorio. Todo licenciatario tiene la obligación de mantener el servicio y de mantener la fuente de trabajo hasta que llegue el nuevo licenciatario. Por lo tanto, eso es una obligación. Y nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar que eso suceda. Si no, el Estado tendrá que tomar medidas también para que ese licenciatario, en el proceso de transición, hasta que llega el nuevo licenciatario, quien se hace cargo de determinada empresa, en ese proceso es el licenciatario anterior el que tiene que garantizar el servicio al conjunto de los vecinos y vecinas, de los compatriotas, de los ciudadanos y ciudadanas, o sea, a los usuarios, al público, y el que tiene que garantizar la fuente de trabajo del conjunto de los trabajadores de esa empresa. Martín Sabatella, Edgardo Esteban de Telesur. Dentro del incumplimiento de la ley de medios audiovisuales no está en la grilla ni canales como Telesur o Paca Paca. ¿En qué plazo y qué tiempo se le van a exigir, por ejemplo, al multimedio Clarín que incorporen a Telesur y a Paca Paca en su grilla? No, bueno, eso no está en esta resolución porque eso nunca tuvo el no cumplimiento por parte del Grupo Clarín en Cablevisión en relación a Paca Paca o Telesur. No está avalado por ninguna acción judicial. Es más, la justicia le dijo que lo tienen que hacer y no cumplieron no solamente una resolución del AFCA, no cumple una resolución de la justicia. Por eso hay una denuncia penal hecha por nosotros por desobediencia a la justicia. O sea, en este caso demuestra esa decisión compulsiva al incumplimiento. Pero en este caso ya no es una discusión judicial, la justicia ya dijo que lo tienen que hacer y no lo hacen. Y por eso hay otras denuncias. Sí, Marina Hermoso, para CN23. La pregunta es en el mismo sentido, si el AFCA, a partir de esta acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene algún poder u otro organismo para que en definitiva Cablevisión acate la ley de que CN23, entre otros canales, esté en la grilla. Buenas tardes. A ver, el cumplimiento de la grilla ya se pidió judicialmente y la justicia se expidió. Y se expidió en el sentido de que Cablevisión tenía la obligación de subir a la grilla los canales tal cual lo determina la resolución de AFCA. Clarín, Cablevisión no cumplió con esta medida. Fue intimado por el juzgado, fue intimado por el AFCA, nuevamente el incumplimiento, volvió a ser intimado, nuevamente el incumplimiento. El juzgado lo volvió a intimar, diciéndole que si no cumplía le iba a pasar las actuaciones a la justicia penal. Clarín no cumplió. Después le aplicó una multa diaria por cada día de cumplimiento que está cursando y Clarín no cumple la ley. Y AFCA realizó una denuncia penal por desobediencia hacia el Grupo Clarín. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer con respecto al cumplimiento de la grilla es lo que hacemos permanentemente, acatar lo que dice la justicia y pedirle a la justicia, cuando no estamos de acuerdo con algo, con la actitud de Clarín, que le exija el cumplimiento. Y es lo que la justicia está haciendo. Sabatella, Pedro Romero de AN Digital, Agencia de Noticias. Teniendo en cuenta estos 4 años de demora en la aplicación de la ley, ¿en qué avanzó el Estado, el AFCA, para que se dé en el menor tiempo posible el proceso de adecuación del Grupo Clarín y se iguale con el resto de todos los medios que sí aceptaron la adecuación? ¿Ha tenido un plan para cuando se diera este fallo la AFCA para la adecuación de todo el grupo? Hay un procedimiento de adecuación que es para todos. Clarín estaba por fuera de ese procedimiento por la situación judicial que ustedes conocen. Resuelta la cuestión de la justicia, Clarín tiene que cumplir el mismo procedimiento que todo el resto de las empresas. Y ese procedimiento está en marcha. Y los plazos están vencidos, así que tiene que cumplir lo mismo que cumple el resto. Tiene las mismas condiciones, los mismos requisitos, las mismas reglas para todo el mundo. La ley, las reglas, las resoluciones, todo es para todo el mundo igual. Clarín estaba fuera por esta intervención de la justicia. Ahora, resuelto esto, tiene que sumarse al conjunto de empresas que están en ese proceso de adecuación. Clarín no presentó ningún plan, lo que hay es una notificación, una carta de su socio en Cablevisión
del 40% de Cablevisión, que expresó su voluntad de adecuarse, pero que no estaba ratificada por el Grupo Clarín porque era minoritario. Pero digo, el proceso de adecuación está en marcha, Clarín estaba por fuera, la justicia determina entonces la constitucionalidad total de la ley, absolutamente de toda la ley, y en ese marco Clarín lo que tiene que hacer es cumplir como cumple el resto, como cualquier hijo de vecino, diría mi abuela, y nadie tiene coronita. Buenas tardes, Martín. Damián Pachtar, de Associated Press. Quería hacerte esta consulta si desde tu entorno o vos personalmente mantuviste conversaciones con la presidenta o, en caso de ser negativo, con el vicepresidente Amado Boudou a cargo del Ejecutivo. Gracias. Hoy, no, con la presidenta no. Todos sabemos que la presidenta está descansando y queremos que se recupere rápidamente y que hay que dejarla descansar. Sí hablé con distintos funcionarios, obviamente, sí, con el secretario de la Ley Técnica, con el vicepresidente y con el jefe de gabinete. De todos los funcionarios tenemos la misma sensación, la misma alegría. Se ratifica lo que venimos diciendo hace mucho tiempo y por lo tanto todos tenemos la misma alegría de poder empezar a aplicar integralmente la ley de la democracia. Compartimos todos esta misma sensación. Gracias a vos. Sabatella, ¿cómo le va? Por acá, a un costado de su izquierda, Nicolás Feuerman para C5N. Insistiendo con la pregunta que hicieron otros colegas de diferentes medios, usted habló de procedimientos, de tiempos y de mecanismos del AFCA. Ahora que esos plazos están vencidos, usted lo reconocía a partir del fallo de la Corte Suprema. Han vencido los plazos de la ley. Perfecto. Ahora, no los procedimientos del AFCA. No. Por eso le quería preguntar sobre estos procedimientos, tiempos y mecanismos que rigen a partir de ahora, que ya estaban rigiendo desde antes. ¿Cómo va a trabajar el AFCA? ¿Y qué va a suceder con aquellas empresas, la segunda pregunta, que no logren adecuarse a la ley en el tiempo que ustedes prevén? No, a ver, todas las empresas tienen que cumplir y tienen que adecuarse. La adecuación puede ser voluntaria o de oficio. El conjunto de empresas, menos el Grupo Clarín, presentó su adecuación y está en el circuito, para decirlo de alguna manera, de la adecuación voluntaria, que tiene el estudio por parte de las áreas técnicas del AFCA, tiene el tratamiento en el directorio, tiene plazos también y tiene tiempos para desarrollar lo que sería, digamos, la venta de lo que tienen que hacer, tiene que tener la aprobación del AFCA y después avanzar. En el caso de la transferencia de oficio, lo que es la notificación, el procedimiento, la notificación, luego también es la tasación, después la selección de los bienes que se van a concursar, el concurso, la adjudicación y entonces el nuevo titular haciéndose cargo. Ese es el procedimiento que tiene la transferencia de oficio: notificación, tasación, selección, concurso, nuevos titulares. El titular se tiene que hacer cargo. Ese proceso, el titular anterior tiene que garantizar el servicio y tiene que garantizar la fuente de trabajo del conjunto de los trabajadores. Ese es el procedimiento. Entonces, vamos ahora, no hay dudas que hay una situación particular, que es que ese procedimiento empezó y el Grupo Clarín estaba por fuera por lo que la justicia había determinado. Ahora el Grupo Clarín tiene que entrar en ese circuito, con las mismas condiciones y con los mismos tiempos y con los mismos requisitos del conjunto, que es la notificación, la tasación, la selección, el concurso y la adjudicación. Y también que estaba suspendido el estudio de lo que había presentado el socio en Cablevisión del que tiene el 40%. Hola, ¿qué tal? Paniza de Telefe, quería preguntarle a propósito de la pregunta del colega si este procedimiento que usted está describiendo, cómo lo evalúa, cómo se describe justamente en este proceso de adecuación, cómo lo están cumpliendo el resto de las empresas, se están adaptando, ¿de qué manera? El resto de las empresas presentó el plan de adecuación. Después lo que hay es estudios que las áreas técnicas y el directorio luego tienen que tratar. Cuando el plan de adecuación es el plan de adecuación que la empresa presenta, cuando lo que hicieron el resto de las empresas. Eso lo estudian técnicamente, si cumple, si no cumple,
Luego el directorio también lo trata, lo evalúa y lo pone en marcha, y es la empresa que presentó ese plan la que lo ejecuta. Ahora, eso está en marcha y tiene distintos momentos, porque en algunos casos ya está tratado por las áreas técnicas, en otros casos también ya está aprobado por el directorio, en otros casos entonces está el proceso de transferencia, quiero decir, distintos momentos. En algunos casos hicimos observaciones que tienen que corregir, y en el caso del Grupo Clarín, ustedes saben, es público, fuimos a notificarlo al Grupo Clarín y después volvió la medida cautelar. Y bueno, estuvo suspendida esta situación hasta el día de hoy. Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba. El fallo establece ya la desinversión, el plazo ya está vencido, pero establece 3 mecanismos que se pueden dar para que ello se produzca. Uno es que el Grupo Clarín presente la adecuación, el AFCA se lo aprueba y se termina el conflicto. Puede suceder que el Grupo Clarín presente la adecuación, el AFCA lo rechaza y se abre una vía judicial aparte. O puede ser que el AFCA expropie los medios y le corresponde una indemnización a Clarín. En el caso de las vías judiciales... Una aclaración, acá no se expropia nada. No. Acá lo que hay es el cumplimiento de una ley y lo que hay es un proceso de adecuación a la ley con concurso público en el caso de la transferencia de oficio, la adecuación de oficio, y en el caso de la adecuación voluntaria, es la propia empresa la que hace esa transferencia que por única vez está permitida. Caso del rechazo de la adecuación y si Clarín va a una vía judicial, ¿eso frena el fallo o no? Olvídate. No, lo de la justicia está resuelto para nosotros, ya está resuelta la justicia, ya está, se acabó lo de la justicia. Digamos, no hay más nada que la Corte, 4 años esperamos eso, digamos. 4 años esperamos. A ver, digo, para recordar, una ley votada, sancionada hace 4 años. El juez de primera instancia dijo que es constitucional, el fiscal de primera instancia dijo que es constitucional, el fiscal de Cámara dijo que es constitucional, la Cámara hizo, a nuestro entender, un fallo vergonzoso, hecho a la medida del Grupo Clarín, como lo dijimos, la Procuración también dijo que es constitucional, y la Corte, que se acabó la discusión, la Corte, porque todo lo demás, si querés, aún siendo a favor de la constitucionalidad, si la Corte decía otra cosa, también se acababa. Ahora, la Corte dijo, no hay más nada, que yo no soy jurista, pero digo, ni soy abogado siquiera, pero digo, no hay más nada, yo creo que no hay más nada, no sé si hay algo más, pero digamos, la Corte se terminó. Entonces, en la justicia se terminó, lo que hay ahora es que cumplir la ley, y en ese sentido todas las empresas de medios de la Argentina tienen que cumplir la ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? El AFCA, que es la autoridad de aplicación de esta ley, tiene que continuar el procedimiento que en el caso de Clarín fue interrumpido por esta medida cautelar. Solucionar el tema de la justicia, dejando absolutamente clara la constitucionalidad y ratificado por la Corte todo, absolutamente todo, porque es todos los artículos, absolutamente todo lo que estaba en discusión, lo que hace el AFCA es aplicar la ley. Tiene que aplicar la ley, pero lo que pasa es que en realidad es una discusión, un paréntesis acá, una discusión que, si uno la piensa, siempre sonó rara, porque estábamos hablando de una ley de la democracia que no se podía aplicar. Entonces, ahora ya la Corte lo resolvió. Lo que hay que hacer es una ley, se cumple, como lo dijo un montón de veces. Ninguno de nosotros se levanta a la mañana y elige qué ley cumple y qué ley no. Hay una ley, la tiene que cumplir. Te llamen como te llames, sea quien sea. Entonces, como la ley es para todos, todo el mundo la tiene que cumplir. Lo que resuelve hoy es, en el caso puntual de Clarín, tiene que sumarse al procedimiento que todas las otras empresas ya están cumpliendo. Y punto. Sabatella, María Laura Morales, de Revista y Agencia Común. Mi consulta es, ¿cuál es su reflexión acerca de, justamente, después de 4 años, la Corte se expira, habiendo pasado 2 días de las elecciones? No, yo no quiero hacer ningún tipo de vinculación con respecto a las elecciones, no tiene por qué estar vinculado una cosa a otra. Lo que sí, mi reflexión con los 4 años tiene que ver con que, voy a repetir